Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Let's Code. Soy Dorian y vamos a programar. Las funciones en JavaScript se pueden definir de múltiples maneras. Hay tres maneras, son las más utilizadas, y es importante también tener en cuenta que cuál es la diferencia que hay entre funciones y métodos. Que las funciones pues las colocamos en cualquier parte de nuestro código, mientras que los métodos pues ellos forman parte de un objeto y actúan sobre ese objeto. Es una de las principales diferencias y algo que no deberíamos de confundir, pero lo vamos a ver más adelante en el video. Bien, las funciones las podemos definir de diferentes maneras. Por ejemplo, yo puedo tener una función y la defino con la palabra reservada function, que tiene que anteceder la definición. Puedo decir que tengo una función de multiplicar. Esa función de multiplicar va a recibir parámetros. Los parámetros en una función los defino dentro de los paréntesis. Entonces tengo un valor 1 y un valor 2. ¿Ok? Y ahora lo que hago es que con los corchetes defino de dónde inicia mi función y dónde termina. ¿Ok? Entonces vamos a decir que esta función retorna la multiplicación de dos valores, de valor 1 por valor 2. Y listo, ya tengo mi función. Ahora, si quiero ver el resultado, pues evidentemente tengo que ejecutarla. La forma de ejecutarla es invocándola. Entonces yo puedo decir multiplicar 2 por 5. Ahora, evidentemente no vamos a poder ver el valor porque no le estoy asignando a ninguna variable. Y tampoco lo estoy mostrando con un console log en mi consola. Entonces vamos a asignarlo a una variable. Vamos a decir que un resultado es igual a esta multiplicación y vamos a decir console log. Vamos a usar plantillas por acá. El resultado de la multiplicación es, y decimos plantilla resultado y lo vamos a ejecutar. ¿Ok? Entonces el resultado de la multiplicación es 10. Ok, entonces esta es una de las formas que tenemos, o la forma más clásica que tenemos para definir funciones en JavaScript. La palabra reservada function, el nombre de mi función, paréntesis donde van a ir mis parámetros, corchetes, inicio y fin, y el cuerpo de mi función. Y la función pues evidentemente tiene que tener un return. ¿Ok? Esa es una forma. La otra forma de definir funciones de la forma clásica o la forma regular es a través de una expresión. Entonces yo puedo cambiar esto perfectamente y decir que tengo mi función, ¿verdad? Mi función de multiplicar. Y mi función de multiplicar va a ser igual a una función, pero en este caso va a ser una función anónima. Esta es función anónima. ¿Por qué anónima? No tiene un nombre, pero la estamos asignando a una expresión. Entonces, si yo ejecuto esto de nuevo, vean que lo que voy a ejecutar es la expresión, que la expresión lo que tiene asignado es la función. Vamos a obtener exactamente el mismo resultado. Ahora, utilizar las funciones como expresiones es una tendencia. A muchos nos gusta tener la función en una variable y poder ejecutarla dentro del código donde gustemos, que no es muy diferente de la primera versión. Ahora, ¿cuál es la tercera forma que tenemos para definir funciones? Pues bueno, es la versión mejorada o la nueva versión del estándar para definir funciones como expresiones, que es con las funciones de flecha. Entonces, si yo quisiera cambiar esto por una función de flecha, pues básicamente me tengo que deshacer de la
la palabra reservada function y por aquí tengo que poner lo que es la definición de la flecha. Y listo, tengo mi función de flecha. Entonces, de las tres formas, estoy logrando el mismo resultado. Y se van a preguntar, ¿y para qué una y para qué otra? Pues bueno, vamos a verlas porque todas tienen sus ventajas y como vimos al inicio, tenemos que tener clara cuál es la diferencia entre un método y una función. Ahora bien, una de las principales diferencias entre las funciones regulares y las funciones de flecha, como esta que tengo aquí, es que las funciones de flecha no tienen su propio objeto dis, sino que ellas van a heredar el objeto dis de quien las está, de donde las estamos definiendo. Pero eso lo vamos a ver con un ejemplo. Ok, revisando más a profundidad las funciones de flecha y para sacar un poco más de provecho, pues vamos a ver unos ejemplos. Ok, ya sabemos que podemos definir una expresión, ¿verdad? Vamos a decir que la expresión es saludar y que esa expresión saludar va a ser igual a una función anónima, ¿verdad? Que va a recibir un nombre y lo que vamos a hacer entonces es que vamos a retornar eh, hola y vamos a concatenarle el nombre. ¿Ok? Hay muchas formas de hacer esto, evidentemente podemos hacer plantillas, pero voy a mostrar varios ejemplos para pues, que veamos el lenguaje, cómo lo interpreta de diferente manera, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues console log y le decimos saludar. Vamos a saludar a Mario. ¿Ok? Entonces, ahora sí, si yo ejecuto esto, lo que tenemos entonces básicamente es el saludo. Hola Mario. Pero esa es una expresión em, normal, una función, perdón, normal, una función regular. Entonces, no es una función de flecha. Entonces, ahora sí, ¿cómo la convertimos a función de flecha? Nuevamente, pues, básicamente eliminamos la palabra reservada función o function y agregamos la flecha. Si ejecutamos esto, pues debemos de tener el mismo resultado, ¿verdad? Porque sabemos que la expresión regular, la expresión va a almacenar la función de flecha. Ahora, la función de flecha tiene la ventaja de que se puede resumir. ¿A qué me refiero con resumir? Bueno, sabemos que si la función de flecha solo recibe un parámetro, no necesitamos de los paréntesis. Entonces con eso vamos eliminando elementos. También sabemos que la función de flecha en sí tiene un return implícito. Entonces, si yo modifico eso basándome en lo que dice el estándar, puedo perfectamente eliminar todo esto y convertir esa función en una expresión de una sola línea. Y el resultado debería ser exactamente el mismo. Si yo ejecuto mi función ahora después de esos cambios, tengo el mismo resultado. Entonces, esto es genial porque resume nuestro código y seguimos obteniendo el mismo resultado. Entonces, la función original que teníamos, que era una función regular, la convertimos en una función de flecha y ahora lo que hicimos fue resumir esa función de flecha. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si la función como tal no queremos que reciba ningún argumento? Pues básicamente lo que hacemos es quitar el argumento. La sintaxis necesita que tenga paréntesis vacíos por lo menos. Eliminamos el nombre y lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a retornar un valor. Hola a todos. Eliminamos este que está por acá y ejecutamos nuestra función. La función internamente pues tiene un valor que retorna. Lo que quiero que vean es que no necesito poner la palabra reservada return en una función de flecha porque ella ya sabe que lo que tiene por dentro lo debe computar, ¿sí? Lo debe procesar y lo debe retornar. Entonces, si yo tuviera nuevamente una función de multiplicar y vamos a decir que esa función de multiplicar es un function y ese function va a recibir A y B.
Y ese A y B, lo que vamos a hacer es entonces el return de A por B. Y nuevamente vamos a imprimir. Vamos a imprimir básicamente lo que tenga la función internamente. Entonces vamos a decir que quiero multiplicar 2 por 7. ¿Ok? Si yo ejecuto esto, pues evidentemente tengo el resultado de la multiplicación, que es 14. ¿Ok? Pero eso lo hago en 3 líneas, 1, 2, 3, con una función regular. Ahora, si yo quisiera transformar esto en una expresión con una función de flecha, pues lo puedo resumir muchísimo. Eliminamos la palabra reservada function, eliminamos los corchetes que ya hemos visto que no los necesitamos y eliminamos el otro corchete. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues entonces le decimos, necesito que me retornes la multiplicación de esos valores. Entonces, esta expresión es exactamente igual a la función original que teníamos, pero resumida. Entonces, esto lo que va a hacer es nuestro código más compacto. Es una forma de hacer funciones como expresiones y vamos a tener el mismo resultado. Pues ya sabemos que las funciones de flecha nos van a dar algunos resultados diferentes cuando estamos trabajando con objetos, pero eso lo vamos a ver más adelante en el video. Ok, las funciones de flecha, pues no es que no funcionen, pero bueno, hay que entender cuál es el ámbito, el contexto en el que trabajan. Entonces, si yo tengo un objeto y ese objeto, vamos a ver, vamos a hacer dos funciones para graficar un poco lo que estoy diciendo. Si yo tengo una función que es regular, esa función regular lo que va a tener internamente es console.log, pero vamos a mostrar el objeto this. ¿Ok? ¿Ok? Esa función regular va a ser eso, una función regular. Bien, ya tenemos nuestra primera función del objeto. Voy a crear otra función que sea flecha para hacer el ejemplo pues incluso más gráfico. Y flecha pues lo que va a tener es la definición de mi arrow function, ¿verdad? Y vamos a decirle que ella va a imprimir el mismo objeto, el objeto this. ¿Ok? Si yo ahora sí vengo y le digo objeto.regular y le digo objeto.flecha y vamos a comparar los resultados. Hay que analizarlos un momento porque es importante ver que en la función regular me va a devolver el objeto completo. Si ven, aquí está la función regular y la función flecha, pero al ejecutar el método flecha no me devuelve nada. Y eso es porque el objeto dice, a pesar de que es el mismo dentro del objeto, la función flecha no lo va a obtener porque no está en su contexto, mientras que en una función regular sí. De aquí la importancia de saber cuándo utilizar una y otra para no tener problemas o pulgas en el desarrollo de un programa con objetos, si es que estamos optando por utilizar objetos. Vamos a ver, también hay cosas importantes que se tienen que aclarar. Em, Vamos a ver, voy a cambiar esto. Voy a decir que el objeto ya no es un objeto, esto es, bueno, es una mascota. La mascota va a tener un tipo. Tal vez así lo vamos a ver también un poco más claro. Y vamos a tener un perro, ¿ok? Entonces, ahora sí, ya que le tenemos una propiedad a la mascota, vamos a hacer entonces que la función regular obtenga el tipo de mascota. Entonces, regular, obtener tipo mascota. Y este es mi function y vamos a decirle entonces que devuelva regular y
Vamos a decirle que del objeto this, que sería nuestro objeto, nos devuelve el tipo de mascota, el tipo, ¿ok? Listo. Ahora en la de flecha vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces obtener tipo mascota y vamos a decirle que nos devuelva igual. Aquí nada más que le vamos a cambiar, vamos a decirle flecha. Ok. Y que nos devuelva el tipo. Ok. Es tipo. Okay. Ya deberíamos de tener entonces claridad de la mascota, cuál es el tipo dependiendo de la función que estoy ejecutando. Entonces aquí nada más le decimos mascota punto y vamos a ejecutar el regular, ok, que sería regular obtener tipo mascota, y también vamos a ejecutar aquí ups, mascota, y vamos a decir flecha obtener tipo mascota. Ok, entonces si yo ejecuto esto, lo que voy a obtener es, ok, de la regular tengo el tipo que es perro, pero de la flecha obtengo un undefined, porque el contexto de la función flecha no es este objeto que tenemos aquí definido, sino que es el objeto de más arriba, el papá de todo esto, que en este caso pues sería la ventana como tal. Ahora, muy bien, tenemos el resultado con la función regular, pero hay algo importante a tomar en cuenta y es qué pasa si yo, por ejemplo, asigno ese objeto a una variable. Entonces yo tengo mi mascota por aquí y le digo a mi mascota que lo que va a tener es mascota.a regular tipo mascota, ¿ok? Y vamos a mostrarlo, vamos a decir console log y vamos a decir mi mascota para poder ver el resultado y mi mascota, ¿ok? Listo, entonces si yo ejecuto esto nuevamente, pues vamos a ver los resultados originales donde estaba perro y flecha. Aquí vamos a ver nuevamente el regular porque estamos ejecutando la función, evidentemente por dentro y me va a mostrar esto, pero mi mascota es el importante porque mi mascota dice que es undefined y vamos a preguntarnos por qué es undefined. Si estoy ejecutando pues el regular, es porque el contexto ahora de este objeto cambió y es la variable. Ya no es el papá, ya no es el objeto, sino es la variable. Entonces, al asignar el objeto a una variable, pues vamos a cambiar el contexto de nuestra función y por eso es que no obtenemos el valor de this. Entonces, esta es una forma de ejemplificar el uso de los ámbitos en las diferentes variables, en las diferentes funciones y tener claro lo que hablamos al puro principio de por qué es diferente tener una función regular en un objeto a una función de flecha dentro de un objeto. Y pues este es el resultado. Espero pues que haya aclarado algunas de las dudas porque estas son errores típicos que nos suceden a la hora de estar programando con JavaScript utilizando objetos, funciones regulares y funciones de flecha. Quisiera invitarlos para que se suscriban al canal si no están suscritos. Ya lo están, que activen las notificaciones en la campanita porque voy a seguir subiendo contenido cada semana para que estén atentos. Los espero y por favor recomienden, comenten, suscríbanse. Chao.